Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista. Claro que sí, con todo gusto. ¿Cuáles son las áreas predominantes en la ingeniería en sistemas computacionales y qué materias apoyan a esa área? Bien, dentro de mi experiencia, yo las clasifico de la siguiente forma. Áreas de programación, áreas de bases de datos, área de electrónica, área de redes de computadoras y un poquito, es de ese sí, no tengo así mucha información, pero más o menos por lo que me he dado cuenta, un poquito de la cultura empresarial. Y efectivamente, ¿verdad? Con lo que refiere a la cuestión de programación, pues obviamente desde las materias de fundamentos de programación, orientado a objetos, estructura de datos, tópicos avanzados de programación, todas esas áreas son las que refieren pues propiamente a programación. En lo que refiere a redes de computadoras, pues sí, están desde fundamentos de redes hasta, me parece que son materias como de taller de enrutamiento y programación de routers y switches, me parece, algo así es, por lo que más o menos recuerdo. Con lo que refiere a base de datos, pues sí, desde fundamentos de base de datos, taller de base de datos y creo que está el otro que es eh, eh, datos grandes, le llaman Big Data, y entonces son justamente algunas de las materias dentro de ese ámbito. Por otro lado, lo que refiere a electrónica, creo que comienza desde electrónica básica hasta la de programación de interfaces, creo algo así se denomina. Y vamos, como se pueden dar cuenta, pues toda su tira de materias está enfocada a que ustedes tengan una formación integral, porque al menos en mis tiempos, casi siempre nos orientaban a que nosotros íbamos a ser, eh, espero no se escuche denigrante, obreros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos orientaban a que saliendo de la escuela, pues obviamente tendríamos que ir a buscar empleo en algún lado, ¿verdad? Esperando que nos contrataran. Sin embargo, hoy en día, con esas materias que ustedes van a llevar de cultura empresarial y demás, pues la idea es cambiar un poquito esa forma de pensar y hacerles ver que también ustedes podrían crear su propia empresa, tal vez iniciar con una microempresa y en lo sucesivo, pues ir creciendo un poquito más. Entonces, ¿por qué no, verdad? En vez de buscar empleo, que seas tú el que genere empleos. Entonces, a grandes rasgos son las áreas y las materias que yo considero importantes en cada una de las áreas que yo les mencioné. ¿Qué diferencia hay entre ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en informática e ingeniería en computación? Bien, dentro de mi punto de vista, yo puedo hablar un poquito más de mi carrera, ¿verdad? Obviamente, de ingeniería en sistemas. Y espero no estar con una visión errónea de las demás carreras. Pero del ámbito computacional, efectivamente va a haber las personas que van a estar netamente programando, tirando código, tendiendo cable, ¿verdad? Generando modelos entidad de relación en bases de datos, creando dispositivos electrónicos. Vamos, toda esa parte más, yo le llamo así artesanal, es decir, de trabajarla a mano, ¿verdad? De tirar código, o sea, teclear código, tender cableado, pero sobre todo no el tenderlo como tal, sino toda la logística de por dónde debe de pasar el cableado, dónde se deben de colocar las antenas, dónde deben estar los repetidores, toda la parte de la electrónica, de hacer el diseño, ¿verdad? De las placas y demás. Entonces ese trabajo yo lo considero parte, pues, de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Sin embargo, hay que reconocer que muchos de los proyectos, muchas de las cosas se hacen porque efectivamente se obtiene un recurso, ¿verdad? Un recurso económico de algún u otro lado, ¿no? O sea, tiene que salir el recurso para llevar a cabo los proyectos. Sin embargo, aun cuando el programador es muy bueno en su trabajo, posiblemente carece, ¿verdad? De la formación respectivo a la cuestión administrativa, es decir, saber cómo elaborar un proyecto netamente para poder ir a gestionar el recurso,
ir a desarrollar propiamente la cuestión administrativa de poder elaborar todo un documento, ¿verdad? Que permita en este caso ser mostrado en algún lugar o ante algunas personas para que justamente los proyectos se autoricen y se puedan en este caso llevar a cabo. Entonces, toda esa parte administrativa, dentro de mi punto de vista, es justamente lo que compete a la carrera de ingeniería en informática, que también ellos van a tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Saber cuáles van a ser los mejores caminos para poder llevar a cabo un proyecto. Obviamente, el hecho de que ellos estén un poquito, tal vez, dentro de mi punto de vista, orientado a la parte de la administración, eso no quiere decir que ellos no tengan que saber de redes, que no tengan que saber de programación. No, claro que deben de saberlo, pero posiblemente no a la profundidad de un ingeniero en sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, esas personas pues deben de saber de estas áreas, porque pues imagínate, ¿no? Que no fuera así, ¿no? Entonces, a lo mejor, imagínate, ¿no? Que el ingeniero de sistemas le diga a la informática, oye, sí, para desarrollar ese proyecto que nos acaban de autorizar, me voy a tardar, no sé, un año. Y posiblemente si este amigo no sabe de programación, pues va a creer, va a decir, ok, sí es cierto, pues en un año estará listo. Pues no, como él también conoce programación, dice, no, yo creo que en un año es demasiado. A lo mucho en 6 meses esto ya debería estar funcionando. Entonces, para que haya esa comunicación, el ingeniero en informática, pues debe de saber, obviamente, cómo poder tratar estos temas. Y como su nombre lo dice también, ingeniería en informática, es eso, el manejo un poquito más allegado de la información, ¿verdad? Del flujo de la información, cómo se mueven los datos, cómo se organizan, etcétera. Entonces, pues obviamente también tiene conocimientos de TICS, pero yo por las materias que llevan, creo que llevan, por ejemplo, Contaduría 1, Contaduría 2, Administración de Centros de Cómputo, Auditoría de Sistemas y demás, que son materias obviamente muy, muy importantes para la gestión, pues, de proyectos. Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿no? Por la parte de los ingenieros en informática. Bien, finalmente, en la parte de los ingenieros en computación, yo he observado que ahí ellos lo que hacen es que convergen esas dos áreas, es decir, una parte de ingeniería en sistemas y una parte de ingeniería en informática. Entonces, en esa carrera convergen estas dos. Obviamente, ¿verdad? Hay un dicho muy claro que el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces, claro que el alcance de la carrera está orientada a que el usuario pueda conocer de ambas cosas. Es decir, que si se puede dedicar de lleno a toda la parte artesanal de generación de infraestructura computacional, como ingeniero de sistemas, pues lo puede hacer, pero que también si se quiere ir en este caso al ámbito de la gestión de la información, de la cuestión administrativa en los temas computacionales, pues también lo puede hacer, ¿sí? Pero obviamente a un cierto nivel, por así decirlo. En cambio, pues obviamente estas dos áreas están un poquito más enfocadas, cada quien en lo suyo, y obviamente pues que eso ya dependerá de cuál sea el objetivo que se persiga por parte del alumno, ¿no? Es decir, cuáles son sus aspiraciones, qué quiere hacer él una vez que egrese de una carrera de este tipo. Entonces, a grandes rasgos es lo que desde mi punto de vista yo considero que hace diferente un ingeniero en sistemas a un ingeniero en informática a un ingeniero en computación. Ok. De lo que aprendió en su carrera, ¿qué es lo que más le sirve en su desarrollo profesional actualmente? Y explique por qué. Bien, dentro de lo que yo estudié, al igual que ustedes, también llevamos esas áreas, les decía, de electrónica, de redes, de programación. Y déjenme decirles que en un inicio eran las redes de computadores lo que más me llamaba la atención, era donde me desvivía con los sistemas operativos, con la parte de configuraciones de direcciones IPs y demás. Sin embargo, bueno, eh, eh, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que de repente en el trabajo, pues me dicen, sí, adelante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es la docencia, pues adelante, hay estas materias de redes, pues hay que impartirlas y con todo gusto. Sin embargo, se dio el caso de que de repente se requerían, pues, ¿verdad? Personas en el ámbito de programación y pues yo también traía la formación como programador. Así que, pues adelante, eso es lo bonito de esta carrera, que te da diferentes opciones para que tú te puedas desenvolver y vuelvo a reiterarles, o sea, en un principio empecé en la parte de las redes, pero
Posteriormente, bueno, me solicitan estar incursionando en la parte de programación y con todo gusto, pues tenemos la formación. Entonces, esas son las dos áreas en las que yo actualmente trabajo, pero más específicamente hoy me encuentro en lo referente pues a programación, desde programación de aplicaciones para escritorio hasta programación de equipos móviles. ¿Con qué otras áreas se relaciona la carrera? ¿Usted puede desempeñar en su ámbito laboral? Fíjate que aquí lo comentaba en alguna ocasión. Yo creo que es muy difícil contestarte esa pregunta así como me la planteas. Yo optaría más bien porque me preguntaras en qué áreas no interviene la computación, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vamos, así, y no te lo digo de manera de chascarrillo, pero dime en qué área no está inmersa la computación hoy en día. Sí, les hacía la broma el otro día. Bueno, creo que la computación en el lugar, el único lugar donde no está inmerso es en el esoterismo, ¿no? Cosas por el estilo. Pero lo cierto es que en cualquier área, la medicina, la física, la química, híjoles, en todas las áreas está hoy en día inmersa la computación. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, la lista sería prácticamente interminable y es más fácil decirte eso, ¿no? ¿En qué áreas no está inmersa la computación? Que creo que es la que te mencioné algunas, pero de ahí en fuera, en todas las áreas está inmersa y eso obviamente es benéfico para nosotros porque significa que tenemos un campo de acción mucho más amplio. Ok. ¿Ha elaborado software? Si es así, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer un software? ¿En qué lenguaje de programación lo realizó? ¿Y qué fue lo que más se le complicó al realizarlo? Bien, efectivamente hemos tenido también dentro de nuestra vida profesional la oportunidad de poder desarrollar software. En este caso yo estaba en un área de una institución educativa también, particularmente en su área de nóminas. Y efectivamente ahí nos dieron también nos plantearon, ¿verdad?, la necesidad de tener que desarrollar un sistema para administrar toda la parte documental, es decir, todos los documentos u oficios que llegan al área para que se apliquen ciertos movimientos a los trabajadores referentes a su pago de nómina. Entonces, vamos, fue desarrollar el programa, lo hicimos básicamente como en 2 meses, sí, pero porque obviamente urgía, pues era para una cuestión de auditoría. Entonces, en 2 meses teníamos nosotros que tener arrancado este proyecto. ¿Y qué más se nos dificultó? Pues que prácticamente no nos dieron mucho tiempo para hacer la parte de pruebas. Así que inmediatamente que el sistema ya estaba, pues yo creo, en su 70% de funcionalidad, pues tuvimos que capacitar al personal para que lo usara, porque prácticamente la siguiente semana ya teníamos la auditoría por parte de organismos certificadores para verificar si efectivamente esa observación de que los documentos ya no deberían de llevarse a mano, pues realmente ya estuviera automatizado a través de un sistema computacional. Entonces, sí, lo interesante fue que afortunadamente el 70% de su capacidad, el programa se mostró muy estable, muy bien. Los capturistas estuvieron trabajando sin mayor problema y pues bueno, a partir de ahí, pues efectivamente logramos entregar el programa en tiempo y forma, pero posterior a eso, pues obviamente teníamos que hacerles las modificaciones respectivas y prácticamente cada modificación que nos solicitaban, pues sí, ya nos llevó un lapso más o menos de 6 meses por la magnitud del sistema que se desarrolló. Usted como ingeniero en sistemas computacionales ha realizado actividades que no existían cuando egresó de su carrera, como el uso de nuevos lenguajes de programación y programas, y mencione cuáles. Bien, sí, efectivamente, ¿no? Yo vengo formado en lenguajes de programación como Pascal, C, C++, DBase 3 Plus, son lenguajes que se utilizaban anteriormente para programar y para gestionar bases de datos. Pero sí, efectivamente, cuando egresamos de la carrera, pues encontramos las evoluciones de algunos lenguajes de ese tipo. Por ejemplo, en este caso, ya nos encontramos con el lenguaje Java, que es uno de los lenguajes pues muy fuertes hoy en día y que bueno, son los que actualmente estamos impartiendo dentro de la carrera.
Sin embargo, pues también no podemos dejar de lado el Java aplicado ahora al desarrollo de aplicaciones móviles, también cosas que en su momento no había, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a programar móviles, sí, sigo programando en Java, pero en una versión que se conoce como J2ME o también mejor conocido como Java Micro Edition. Pero te comento que en aquel entonces, pues sí, los teléfonos no tenían un sistema operativo como tal, sí, no tenían un operativo así como los conocen hoy en día, como el iOS o como el Android. No, eran de alguna manera operativos un poquito más sencillos. Cada empresa tenía su propio operativo y por lógica, pues sí era un poquito más complicado desarrollar en cada uno de ellos. Pero obviamente ya estando de este lado, pues tuvimos que aprender a utilizar esas nuevas plataformas de desarrollo, esos nuevos lenguajes de programación. Y bueno, pues hoy en día es que desarrollamos el lenguaje Java y Java pues para móviles y obviamente también lenguajes en el ámbito de la programación web como el HTML, que es uno, JavaScript, y bueno, otro como PHP, por ejemplo. Y obviamente servidores de base de datos como MySQL o Oracle, que son de los que también hoy en día estamos trabajando. Entonces, son justamente los nuevos lenguajes que hemos tenido que aprender ya en este nuevo ámbito de la programación y de la cuestión computacional. ¿Cuáles son los cambios que ha visto en la ingeniería en sistemas computacionales desde que egresó y cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado en su profesión? ¿Cuál de estos retos lo ha retado más profesionalmente? Yo considero que la parte de los retos, básicamente uno se las va planteando. Por ejemplo, vamos, yo aprendí esos lenguajes de programación, pero ya en el ámbito laboral, pues te das cuenta que tuviste que aprender nuevos lenguajes. Y entonces, ¿cuál era el reto? Pues aprender esos nuevos lenguajes. Por ejemplo, nosotros vimos programación orientada a objetos en C++, perdón, en C++, e incursionábamos en el ámbito de la herencia múltiple. Sin embargo, bueno, todavía, aun cuando estábamos ocupando esos lenguajes, lo cierto es que la mayor parte del tiempo todo lo que desarrollábamos, lo desarrollábamos en programación estructural. Y con el paso del tiempo, bueno, nos dimos cuenta de que esa forma de programar, pues ya se veía un poquito obsoleta, por lo que era importante migrar a nuevos paradigmas, como es la orientación a objetos. Entonces, esos han sido de los primeros retos, el tener que aprender nuevos lenguajes. Pero también la misma evolución de la cuestión computacional, tanto de hardware como software, te obliga a que tengas que ir aprendiendo nuevas cosas. Y en este caso, como les mencionaba hace unos instantes, la parte de los sistemas operativos. Por ejemplo, ahorita, bueno, no voy a decir que ya tenemos un 100% de dominio, pero sí por lo menos ya comprendemos la lógica de cómo se desarrolla una aplicación en Android. Pero ¿cuál es el siguiente reto? Pues ahora aprender a utilizar iOS, que estoy seguro básicamente será la misma lógica porque al final de cuentas es programación. Y bueno, lo importante de esto es justamente conocer su nueva plataforma de desarrollo, como el caso de Swift, y de eso se trata, ¿no? De que los retos prácticamente se los va planteando uno. Ustedes pueden decidir que con lo que saben es suficiente y adelante, con eso pueden trabajar, pero se van a dar cuenta que de repente si quieres tener más aspiraciones, tendrás que aplicar o más o menos, o mejor dicho, tener que aprender nuevos lenguajes, nuevas plataformas que te abran más el abanico de oportunidades para incorporarte en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las labores más importantes de un ingeniero en sistemas computacionales en el ámbito laboral y cuáles son las actividades más importantes que ha realizado? Bien, si lo vemos así en términos generales para el ingeniero en sistemas computacionales, te voy a comentar, un ingeniero está formado de manera integral. Lo que decíamos hace unos instantes, en programación, en electrónica, en bases de datos, en programación de dispositivos móviles. Y entonces, ¿qué es lo que más desempeña? Pues eso justamente depende del ámbito donde él incursione. Si en este caso, por ejemplo, le llama la atención las redes de las computadoras, pues lo más lógico es que tenga que ir a buscar certificaciones
por ejemplo, con el caso de Cisco, ¿no? Cisco Networking. Entonces, puedes acercarte con ellos, solicitar cursos en línea y certificarte en tus áreas. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que vayas a desarrollar en tu trabajo va a ser eso, básicamente, la instalación, configuración y administración de redes. Pero si es dentro de tu gusto, ¿verdad? Lo que quieres hacer es la parte de electrónica, bueno, pues de igual manera tendrás que, ¿por qué no? Irte especializando justamente en esa área. Tal vez aprendiendo a programar no solamente las placas Arduino, sino también los Raspberry o tal vez los Zigbee, que son de alguna manera plataformas que permiten desarrollar interfaces para interactuar, para que interactúe más bien un programa con algún dispositivo electrónico, un dispositivo físico. Entonces, las áreas más importantes o las actividades más importantes que va a desarrollar, pues justamente van a estar enfocadas dependiendo pues en el área en el que se esté desenvolviendo el ingeniero en sistemas. ¿Cuáles son los hábitos y actitudes que uno debe de desarrollar para llegar a para llegar a ser un buen ingeniero en sistemas computacionales? Desde mi punto de vista, básicamente yo planteo dos. Uno, disciplina y el otro, autodidacta. Mis respetos para quien pueda hacer congeniar esas dos habilidades, esas dos aptitudes. ¿Por qué? Porque, híjoles, yo creo que de alguna manera todos, ¿verdad? Quisiéramos trabajar así, como relojitos, es decir, quisiéramos tener un buen nivel de disciplina. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Vamos, ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que, sí, llevar sus materias y acreditar sus materias. Pero ustedes saben también que deben de llevar inglés. Y el inglés, aun cuando no está en nuestra retícula, saben que es un requisito para titularte. Entonces, ¿qué pasa? Que el inglés tú tienes que irlo estudiando pues en tus ratos libres, pero si uno fuera disciplinado, tú podrías decir, ¿sabes qué? No, 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 yo voy a dedicarme a estudiar inglés todos los días de 7 a 8 de la mañana, como si fuera una materia. Y nada de que, es que me levanté tarde, es que ayer me dormí tarde. No, 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 no. O sea, si tu disciplina te dice que tú dijiste que de 7 a 8 vas a estudiar inglés, eso vas a hacer. De 7 a 8 vas a estudiar inglés. Entonces, así es la parte del ingeniero. También tiene que ser disciplinado en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que pueda tener la otra virtud que les comentaba, el ser autodidacta, el buscar siempre el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día con todas las herramientas que se tienen actualmente, seamos francos, hay muchas cosas que tú puedes aprender, no necesariamente en el aula de clases. Muchas cosas puedes aprenderlas también en estas herramientas como el YouTube o en esos cursos en líneas como Coursera, como Udemy, etcétera. Entonces, pero ¿cómo es que esos cursos funcionan? Pues en la medida que tú te disciplines. Entonces, cuando tú buscas ser autodidacta y tienes un buen nivel de disciplina, créeme, tienes el éxito asegurado, no solamente en el ámbito de programación, prácticamente en cualquier ámbito que te desempeñes. Entonces, desde mi punto de vista, esas serían las dos cualidades que debería de tener un buen ingeniero de sistemas computacionales. No solamente ser no solamente disciplinado, sino ser también autodidacta. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los estudiantes de primer semestre desertan de esta carrera? Porque desde mi punto de vista, muy, muy particular, sucede que en ocasiones tenemos alumnos que lamentablemente están en la carrera no porque sea la opción que ellos hubiesen querido, o sea, no porque haya sido la mejor opción que ellos hayan tomado. ¿A qué me refiero con esto? Me ha tocado ir a hacer, por ejemplo, promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales a algunas escuelas de nivel medio superior. Y cuando nos hemos detenido un momento y les hemos preguntado, a ver, jóvenes, ¿quién ya tiene definido qué cosa quiere estudiar? Y te estoy hablando de alumnos de tercer semestre de bachillerato o de preparatoria. A ver, levanten la mano, ¿quién ya tiene definido qué? Y sí, ves levantar una mano, dos manos de un grupo de 30, 40 personas y te preguntas, ¿y los demás qué?
¿Sí me explico? Entonces, tristemente, te das cuenta que ya están en tercer semestre, perdón, ya están en el tercer año, perdón, ya para salir, y todavía no tienen definido qué cosa quieren hacer. Entonces, a veces, en ocasiones, mira, pues computación, ¿no? Adelante, es una de las cosas que se están haciendo actualmente. Pues qué bueno, pero llegan pensando que van a aprender a utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint, y bueno, yo creo que ustedes, en el tiempo que llevan dentro de la institución, te das cuenta que eso ni de chiste, ¿no? O sea, no, eso no se ve aquí. Entonces, de repente, pues ahí es donde se llevan la sorpresa de que la computación que ellos pensaban que iban a aprender, pues no es la computación realmente que ustedes están aprendiendo aquí, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay dos partes aquí en el desarrollo de software o en el software mismo. Uno es utilizar los programas ya hechos y otro es desarrollar tus propios programas. Es decir, aquí no se te enseña a usar el Word. Aquí se te enseña cómo podrías crear tu propio Word. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, eso es lo que de repente algunos alumnos pues no tienen ubicado. Y bueno, obviamente así me podría ir enumerando más, ¿no? Hasta llegar incluso pues a las cuestiones económicas también, hay que decirlo, ¿no? De repente, oye, yo quería hacer, no sé, sobrecargo, ¿no? En alguna aerolínea o yo quería estudiar alguna otra cosa y esa carrera no estaba aquí. Y cuando yo se lo planteé a mis padres, que es de quien depende económicamente, pues me dijeron, mira, pues la verdad que no hay dinero para esa situación, así que por favor busca algo aquí cerquita, a ver qué quieres estudiar. O tal vez, ¿verdad? O tal vez no se trató de una cuestión económica, se trató más bien de una cuestión de seguridad, ¿no? Oye, hija, hijo, no, yo no quisiera que te fueras a estudiar afuera, mejor busca algo aquí para que yo esté al pendiente de ti, ¿no? Entonces, razones como esa nos vamos a ir encontrando bastantes, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo veo que una de las que más me duelen la verdad y me causan tristeza, es que tengamos alumnos que lamentablemente no sea esta el área que ellos hubieran querido desempeñar vamos, pues para tenerlo como sustento, ¿verdad? En su vida futura. Y para terminar, ¿tiene alguna sugerencia para los alumnos de nuevo ingreso en sistemas computacionales? Tengo sugerencias, vamos, en el sentido de motivarlos, ¿no? De decirles, jóvenes, esta es una carrera muy bonita, esta es una carrera que tiene un gran ámbito, ¿verdad? Un gran abanico de opciones, pero que en ocasiones, tristemente, pues eso no será suficiente cuando simple y sencillamente este show no te gusta. Mira, te pongo un ejemplo. Yo creo que tú sabes, al igual que yo, que las personas que se dedican a la medicina, pues normalmente, ¿verdad? Normalmente tienen un estilo de vida, pues que será un poquito mejor económicamente hablando. Pero si tú, aunque me des una terapia de todo eso, ¿sí? Aunque me digas que ser médico es lo mejor que existe en el mundo y que incluso con eso voy a ser millonario a lo mejor, lo cierto es que no, no me vas a hacer aprender medicina, ¿sí? Porque, vamos, mi corazoncito no está para allá, ¿verdad? Sí, me explico. Entonces, ahí es donde va mi triste consejo y mi mal consejo y que muchos me van a criticar. Pero lamentablemente cuando esta no es el área que te agrada, híjoles, es muy difícil amarrarte los pantalones, amarrarte las faldas y decirle a tu papá o a tu mamá, sabes que esto no es lo mío, yo realmente quiero aprender esto. Y digo que es muy difícil porque es obvio, ¿verdad? Como padre de familia, oye, pero si tú no querías eso, ya perdiste un año, ya perdiste 2 años. Híjoles, yo tal vez en un futuro no muy lejano, Dios me permita, me enfrentaré a lo mismo con mis hijos. Mis hijos están pequeños todavía, pero en algún momento también voy a pasar por la misma situación, ¿no? De donde ellos tengan que elegir qué quieren estudiar y pues sí, sí, no voy a poder negar que me va a dar tristeza que a los 2 años de su carrera pues me diga, papá, ¿sabes qué? Siempre no. Híjoles, pues sí, 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 no te voy a negar, pero
pero por otro lado espero ser lo suficientemente comprensivo como para entenderlos y que juntos busquemos pues un nuevo camino, ¿no? Algo que puedan desempeñar y en el cual pues ellos se sientan a gusto de la actividad que desarrollan. Entonces, no, jóvenes, no, por ningún momento les estoy diciendo váyanse, no, jóvenes, sino simple y sencillamente sean honestos con ustedes mismos y que adelante, jóvenes, pues logren, ¿verdad? Sus objetivos, logren sus sueños, porque yo solamente quiero resumir que cuando un trabajo no te gusta, efectivamente, eso es trabajo, ¿sí? Pero cuando el trabajo te gusta, entonces deja de ser trabajo y se convierte en un bonito pasatiempo. Es decir, como programadores, te pasas horas y horas programando y ni siquiera sientes el tiempo. ¿Por qué? Porque te gusta hacerlo, ¿no? Tal vez como la persona que yo veo bordar, ¿no? La veo bordando, tejiendo y la veo horas haciendo eso y no se aburre, no, me gusta, incluso hasta me desestresa, me tranquiliza, oye, genial, ¿verdad? Pero a mí dame unos ganchos y no, ni la primera puntada podría ser, ¿no? Entonces, ojalá, jóvenes, ojalá puedan hacer lo que ustedes les gusta, ¿de acuerdo? Y si más o menos les llama algo la atención esta carrera, ojalá y pronto se enamoren de la misma, porque la verdad que dentro de mi punto de vista, pues es una carrera muy, muy bonita que te puede redituar no solamente profesionalmente, sino económicamente. Muchísimas gracias, profe, por su consejo y por haber aceptado otra vez que le hiciéramos la entrevista. No sé si mis compañeros quieran decir algo. Fue un gusto que nos haya dado la oportunidad de hacerle la entrevista y fue muy ilustrativo sus palabras. Híjoles, os digo, ojalá y no les haya dado, ¿verdad? Un mal consejo, de verdad. Ojalá y no haya sido esa la situación. Pero sí, jóvenes, pues les digo, invitarlos y sobre todo que sepan, por favor, que no están solos, ¿verdad? Que no están solos, que tienen aquí a sus profesores, del cual pues me atrevo a hablar por ellos. Sé que en alguna duda, en alguna situación, estamos aquí con todo gusto para poder orientarlos. ¿De acuerdo? Sí, maestro, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, jóvenes, gracias por darme este tiempo. Agradezcanle al maestro Daniel, porque yo creo que es importante que se lleven a cabo este tipo de actividades para que los alumnos, aún cuando no estén llevando clases con un docente en particular, pues sí, ya vayan teniendo la oportunidad de irlos conociendo y de ir generando esa confianza que permita pues que ustedes se sientan más cómodos aquí en su carrera y sobre todo aquí en su institución. Bueno, hasta luego, profe. Que tenga bonita tarde. Igualmente a ustedes, pásenla Hasta bonito. luego, Nos maestro. estamos viendo. Que estén muy bien. Hasta Igualmente. Gracias. luego, que le vaya bien. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente, maestro.